Muy buenas tardes, doctores, doctoras. El día de hoy quiero compartir con ustedes brevemente sobre los presupuestos de la institución del perdón del ofendido y de la remisión en cuanto a que la infracción a la ley penal no revista gravedad. ¿Por qué he querido tocar este punto? Porque creo que es necesario y a veces se confunde con ello, porque a veces confundimos la gravedad del delito con la gravedad del hecho, ¿no? A veces decimos, la infracción quedó en tentativa, ¿es gravedad del delito o gravedad del hecho? A veces indicamos, no, pero sí, ha colaborado, ha asistido a todas las diligencias. Entonces, eso es gravedad estamos hablando sobre la gravedad del delito, sobre la gravedad del hecho. ¿De qué estamos hablando? No, pero la pena pero es mínima, está por debajo del límite inferior de la pena que se quiere imponer. Entonces, ante ello, me pregunto, ¿estamos ante ante la gravedad del delito o ante la gravedad del hecho? Entonces, esas situaciones quiero, digamos, de repente reforzarlas para efectos de no caer de repente en alguna confusión. Sí, y para ello voy también a hacer hincapié a un recurso de nulidad que nos va a ayudar a diferenciar sobre la gravedad del delito y la gravedad del hecho para efectos de analizar la aplicación del perdón del ofendido y el proceso de remisión. La institución procesal del perdón, denominado doctrinariamente como el perdón del ofendido, tiene tres presupuestos. El primero es de que la infracción a la ley penal no revista gravedad. ¿Sí? Entonces, segundo, que el investigado haya obtenido el perdón del agraviado. Y tercero, tenemos de que los daños se hayan resarcido. Entonces, estos son los tres presupuestos para para analizar la aplicación del perdón del ofendido. Ahora, y respecto de la institución de la remisión del proceso, conforme al artículo, si no me equivoco, 225 del Código de los Niños y Adolescentes, esta se va a conceder también cuando la infracción no revista gravedad, como primer presupuesto. Segundo presupuesto, se va a analizar los antecedentes del adolescente. Y tercero, el medio familiar. ¿Sí? Entonces, de estas dos figuras, del perdón del ofendido y de la remisión del proceso, ambas instituciones procesales tienen como presupuesto analizar que la infracción a la ley penal no revista gravedad. Ojo, ¿cuál es el presupuesto entre ambas? ¿Cuál es el presupuesto entre ambas? Que la infracción a la ley penal no revista gravedad. Es decir, que se tiene que ver o analizar la gravedad del delito. ¿Sí? Entonces, pero ¿y dónde queda la gravedad del hecho? Sí, pero primero, hay que diferenciar a qué nos referimos con la gravedad del delito y a qué nos referimos con la gravedad del hecho, porque a veces tomamos, por ejemplo, como había dicho, la tentativa, pues algunos lo toman como la gravedad del delito, cuando no es así. Entonces, para aclarar, para determinar esta diferencia entre la gravedad del delito y la gravedad del hecho, voy a citar al recurso de nulidad número 2025-2018 Lima Norte, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 19 de marzo del año 2019, que en el fundamento séptimo, en la que nos habla sobre la determinación judicial, taxativamente se indica lo siguiente. Dice, es importante señalar que la gravedad del hecho no está referida a la gravedad del delito. Es decir, entonces hasta aquí
tenemos claro ya que la gravedad del delito y la gravedad del hecho no son iguales. Segundo, dice, toda vez que esta última, es decir, la gravedad del delito, ha sido contemplada por el legislador al momento de fijar la pena abstracta en el marco de la criminalización primaria. Entonces, cuando hablamos de la gravedad del delito, estamos hablando de la pena que se va a imponer. ¿Cuál es ese espacio punitivo que se fija para tal o cual infracción? Por ejemplo, para el delito de homicidio simple, que va de 6 a 20 años, mi pena abstracta entonces será de 6 a 20, límite inferior, límite superior. ¿Sí? Entonces, a ello se refiere cuando estamos hablando de la gravedad del delito. Aunque a ello yo tengo mis reparos, puesto que soy de la opinión que se debería tener en cuenta no la pena abstracta, sino la pena concreta, porque la pena abstracta me delimita cuál es el espacio punitivo. En cambio, la pena concreta me determina cuál es la pena que yo voy a imponer, y en base a esa pena yo tengo que analizar si esta es de gravedad o no es de gravedad. ¿Sí? Esa es según mi opinión, respetando las opiniones que se tengan al respecto. Ahora, pero continuemos. Dice, la gravedad del hecho, ya no la gravedad del delito, sino la gravedad del hecho, está circunscrita más bien a las condiciones que dieron lugar a la materialización del hecho punible, cuya verificación dependerá básicamente de lo siguiente. 7.1. En primer lugar, la presencia del dolo o culpa en la acción atribuida al agente delictivo. Ojo, aquí estamos viendo que se está tocando que una categoría del delito, que es la tipicidad. ¿Sí? Recordemos que la tipicidad tiene la parte objetiva y tiene la parte subjetiva. Y este 7.1 está refiriéndose a la parte subjetiva, al dolo y a la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace referencia, porque obviamente no es igual hablar de un delito doloso que un delito culposo. Obviamente el delito culposo tendrá menor gravedad y eso es lo que debe ser analizado para efectos de que este hecho pueda ser considerado como tal. Ahora, segundo, 7.2, dice, en segundo lugar, las circunstancias concurrentes que aumenten o disminuyan el desvalor de la acción o el desvalor del resultado del comportamiento típico. Ojo, acá también no estamos hablando de que, por ejemplo, el hecho, materia de imputación, de repente ha quedado en tentativa. Sí, ha quedado en tentativa. Entonces acá estamos hablando ya de la acción. Ojo con ello, estamos hablando en el 7.1 tipicidad, en el 7.2 acción. Tercero, en 7.3, en tercer lugar, la absoluta o relativa culpabilidad del sujeto activo, derivada del grado de comprensión de la ilicitud de la conducta. Ojo, hasta aquí interviene la culpabilidad, o se hace alusión a la culpabilidad. Dice, o acaecimiento de algún elemento que haya rescindido o disminuido su capacidad para internalizar si el mandato prohibitivo de la norma penal infraccionada. Es decir, estamos aludiendo a la antijuricidad. Entonces, a tenerlo en cuenta. Es por ello la importancia de estudiar el derecho penal parte general. 7.1 acción, 7.2 estamos tipicidad, perdón, 7.1 tipicidad, 7.2 acción, 7.3 culpabilidad, antijuricidad, y miren lo que se va a indicar en el 7.4. En cuarto lugar, del perjuicio materialmente irrogado y de la conducta del imputado, luego de haber ejecutado el delito. Esto si prestó colaboración procesal con la causa y qué actitud tomó hacia la víctima y a la reparación del daño. Esto último, si bien no incide en la culpabilidad,
por ser posterior el hecho delictivo, tiene proyección ¿sobre quién? Sobre la punibilidad. Ojo, en el 7.4 apareció la punibilidad. Entonces, pero acá menciona cosas interesantes que se deben tener en cuenta, ¿no? Como la conducta del imputado, es decir, tú lesionaste a una persona, ¿cuál fue tu actitud? ¿Lo fuiste a ver? ¿Lo trasladaste a un hospital? ¿Colaboraste económicamente para ayudarlo? ¿Sí? ¿Asististe tu conducta procesal? ¿Asististe a todas las diligencias? ¿Has apoyado para el esclarecimiento de los hechos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Con proyección, dice, a la punibilidad. A la punibilidad. Entonces, señores, hasta acá, doctores, hasta acá. Entonces, estamos viendo que se ha aludido a la acción, a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad y a la punibilidad. ¿Y por qué hago mención a ello? Para darnos cuenta que la teoría tripartita está quedando en el pasado y se está dando paso a la teoría pentapartita, ¿sí? A ello es a lo que quería incidir. Entonces, hasta aquí ya se tiene claro que es diferente la gravedad del delito y la gravedad del hecho, ¿sí? La gravedad del delito respecto del espacio punitivo, a la pena abstracta, es lo que se debe tener en cuenta, que para mi opinión debería ser sobre la pena concreta, la que se debe tener en cuenta, y respecto de la gravedad del hecho, lo que ya se ha mencionado o ha indicado la Corte Suprema en el fundamento séptimo a través de ese recurso de nulidad. Ahora, pero la pregunta la pregunta que cabe hacernos es, pero Jesús, si estamos hablando de que en la institución del perdón del ofendido y en la remisión del proceso se analiza que la infracción a la ley penal no revista gravedad, entonces ¿no debemos analizar la gravedad del hecho? Claro, se tiene que analizar, pero por principio de legalidad, en estas dos instituciones a las que se han mencionado, no se hace alusión a la gravedad del hecho. Sin embargo, ante ello, debemos recurrir al artículo 215 del Código de los Niños y Adolescentes, en el cual indica que los fundamentos de la sentencia, el juez al momento de emitir sentencia tendrá en cuenta 4 aspectos, y el punto B dice la gravedad de los hechos. Es decir, este artículo nos habilita a que debemos tener en cuenta no solamente la gravedad del delito, sino también la gravedad de los hechos, ¿sí? Entonces, con ello, señores, creo que he culminado, ¿sí? Debiendo decir que no solamente se debe analizar en estas dos instituciones la gravedad del delito, sino también la gravedad de los hechos, en mérito al artículo 215 del Código de los Niños y Adolescentes. Bueno, doctores, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad, que si ya lo han conocido, lo saben, que nos sirva de refuerzo o que nos sirva para recordar, para tenerlo en cuenta al momento de emitir un dictamen o al momento de proponer perdón del ofendido o la remisión en la investigación que se realiza por parte de la Fiscalía. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.